Quien nace de nuevo lucha contra el pecado, y cuando cae se duele de ello e inmediatamente se arrepiente. Quien no ha nacido de nuevo se entrega a los deleites temporales del pecado y constantemente pide perdón una y otra vez, constantemente, por el mismo pecado. Es decir, no ha habido un arrepentimiento genuino y como tal, no ha producido frutos dignos de arrepentimiento. Leamos el siguiente pasaje. Escrito está: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, pon mucha atención a esto que acabamos de leer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Pues cuando cedemos en nuestro caminar con Cristo, cuando le fallamos. Pero claramente también leemos que no dejamos de estar sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y esto porque el Señor conoce nuestra naturaleza, recordando que somos polvo. La cuestión aquí es ser conscientes de pecado. Y si alguien tiene al Espíritu Santo de Dios, Él le redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. De ahí que el Señor, a través del apóstol Juan, diga lo siguiente: escrito está: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Lo notaste? Este pasaje comienza con la expresión hijitos, y esto diciéndoles que si han pecado, pues hay que ponernos a cuentas con el Señor, pues Cristo, al ser el único mediador entre Dios y los hombres, es quien aboga por nosotros ante el Padre. Aquí deja claro que cuando le fallamos al Señor, no dejamos de ser hijos. Y aquí alguno dirá: o sea que puedo pecar lo que quiera, si total Dios me sigue amando. Y les contesto como el apóstol Pablo escribió en alguna de sus cartas: en ninguna manera. La cuestión es que debemos hacer como ya lo he mencionado en otras ocasiones. Es que hay una enorme diferencia entre pecar debido a nuestra naturaleza humana, pero otra muy diferente es practicar el pecado, es decir, cuando se es consciente que lo que se va a hacer es pecado y más sin embargo se hace. Pues el consumar un pecado que ha sido pensado, concebido en la mente, planeando, buscando el momento adecuado para cometerlo, produce a luz la muerte. Escrito está: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como ves, cada uno es atraído por sus propias concupiscencias, es decir, por sentir exceso de deseos no gratos a Dios, y aunque las concupiscencias como tal no es pecado, esta inclina al pecado y al desorden. En otras palabras, y como dicen por ahí, ser tentado no es pecado, lo malo y grave es caer en la tentación, o en palabras más coloquiales, y como dice el dicho popular, una cosa es que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero otra muy diferente es que tú le permitas que hagan nido en ella. Ahora, Cristo mismo es tentado, no porque el diablo se le haya aparecido en el lugar donde él estaba en esos momentos, pues Cristo, siendo igual a Dios, y como lo leímos en el pasaje de Efesios con el cual comenzamos este análisis, Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿por qué Cristo es tentado en el desierto si Él, siendo igual a Dios, no puede ser tentado por el mal? Pues leamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Cristo para ser tentado al desierto?
Así es, el Espíritu Santo. Y esto sucedió porque nosotros necesitábamos saber cómo vencer al enemigo en las tentaciones. Y esto es declarando lo que dice la palabra de Dios con respecto a ello, alzando nuestra voz diciendo con autoridad en el nombre de Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Eso es lo que debe hacer un nacido de nuevo frente a las tentaciones del diablo. Por eso el apóstol Pablo escribió: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero seguidamente los nacidos de nuevo, al tener al Espíritu Santo, tienen el siguiente fruto. Escrito está: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, como ves, la palabra de Dios es viva y eficaz, infalible y contundente. Así que no contristemos al Espíritu Santo. Por el contrario, al tener su sello, esto nos debe llenar de gozo, al saber que pertenecemos al Señor y que nadie nos arrebatará de su mano. Pero cuando le fallamos, acontece esto que le pasó al rey David cuando le falló al Señor. Leamos: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como ves, la salvación no la perdió el rey David, pero sí había perdido el gozo de esa salvación por haberle fallado al Señor. De ahí que también pidiera nobleza en su corazón. Y mire lo que encontré tal cual de lo que significa tener un corazón noble según la Biblia. Leámoslo. La persona con un corazón noble sabe reconocer los méritos ajenos, es atento para con todos, pero especialmente servicial, con un gran sentido de la justicia, sin intenciones ocultas. Hacen hasta lo imposible para no dañar a nadie. Su energía y riqueza interior les permite dedicarse también a otros, apoyar sus necesidades. Hermanos, hay una lucha constante entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero si alguna vez llegas a caer, no te quedes ahí. Y mejor recuerda estas palabras. Escrito está: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Como ves, el justo, es decir, el que ha sido justificado en el Señor gracias a su fe en Él, se levantará. Pero por el contrario, incluso quien dice amar a Dios, pero al caer en lugar de levantarse continúa en su pecado y se aparta, caerá en el mal. Pues también escrito está: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, hay muchos pasajes al respecto, pero se haría demasiado extenso este video si los mencionáramos uno a uno. Pero al menos tenemos una idea mucho más clara de lo que significa nacer de nuevo. Así que para terminar los dejaré con el siguiente pasaje para que siempre reflexionemos en ello y conozcamos si hemos nacido de nuevo. Leamos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si te gustó el video, por favor compártelo, y si tú quieres, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que continuemos creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y que el Señor te bendiga.